Bueno, bienvenidos todos a la mayoría silenciosa. A la sombra. Bueno, y hoy toca hablar del tema de el debilitamiento de Occidente. Que durante mucho tiempo, ¿vale? Nosotros, los europeos, éramos los que cortábamos el bacalao. Y todo lo que nos está pasando es porque le hemos dado a China y Corea del Sur y todos esos países les hemos dado la producción. ¿Por qué? Porque es más barato, es más eficiente, es más rápido y tal. ¿Qué ocurre? Que una vez tú eliges eso, tú eliges vender los productos más baratos y es un problema que tiene el libre mercado y no hay tejido industrial, la gente no gana dinero. Y como no gana dinero, no gasta. ¿Y qué pasa? Que el país, como no recauda, tiene que endeudarse. Y este es un problema que, claro, al principio no lo ves, ¿sabes? O sea, estás súper contento de comprarte 3 pares de zapatos, estás súper contento de comprarte 3 jerseys por el mismo precio que te costaba uno antes. ¿Y cuál es el precio que pagas? El precio lo pagas a largo plazo porque tus hijos no tienen fábricas donde trabajar, los tienes que mantener tú y acabas gastando el triple de lo que gastarías en estado normal. ¿Tú qué opinas? Me preguntas qué opino sobre lo que está pasando en la situación a nivel geopolítica. Sí. Vamos a ver, mira, el tema es complicado, hay que entenderlo no solamente en el momento presente, sino esto es una situación que se empieza a dar allá por el 1900, no sé si es 3 o 13. Resulta que en Europa la reina de Inglaterra, entonces la reina Victoria, se da cuenta de que la cristianización de Europa va en aumento, va en auge, y decide ponerse en contacto con la familia Rothschild, con la familia Hildebrand y con todos estos, Rockefeller también, y ellos empiezan a financiar una contra al tema europeo. Saltamos ahora al momento presente, las consecuencias de esas acciones. Por ejemplo, en 1923 nace el Plan Kalergi, que es la destrucción de la raza blanca occidental en favor de una raza de mestizos dominable y moldeable. Y en el momento presente, si ves, hace como 30 años se desmantela la industria norteamericana y se manda a China, y esos que desmantelan la industria norteamericana son los propios traidores del pueblo norteamericano. De hecho, yo vivo a 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y conozco muy bien la situación. El pueblo norteamericano, pese a lo que pese, empieza a despertar. Se están dando cuenta de que ellos necesitan la industria local. Por ejemplo, aquí en México, los grupos chinos de inversores están comprando inmensas cantidades de terreno para hacer polígonos industriales gigantescos. Estamos hablando de polígonos que van a suponer más o menos 1000 empresas dentro de la franja norte de México o la franja sur bajo el río Bravo. Esto es por lo siguiente. Como sabéis, ha habido una crisis ahora con el tema de contenedores. En China ahora mismo un contenedor que Y te en costa... Estados Unidos, a ver, esto de los contenedores afecta a Estados Unidos, afecta sobre todo al Reino Unido y tal. Porque con la pandemia y tal se ha ralentizado todo y ahora hay un déficit de suministros de la hostia. Sí, eso es una verdad a medias. Cuidado, eso es una verdad a medias. El punto está que los chinos, que esto ya se lo venían maquinando tiempo atrás, en el 2017, 2016, empezaron a hacer enormes inversiones en el norte de México. Te digo porque yo las he visto. Tú puedes buscar polígonos industriales o zonas industriales chinas en México y te vas a quedar alucinado. O sea, es algo impresionante. Entonces, ¿qué significa? Ellos ya se estaban preparando para esto. Es más fácil venderle por camiones a los Estados Unidos, saturarlos de productos chinos hechos en México, que los costos, fletes y además los piratas en la zona de Caribe, por ejemplo, en las zonas del sur de África y la zona intermedia de África. El punto de esto es que esos mismos que en su día desmantelan la industria norteamericana y ahora se la llevaron a China, son los que están detrás de esto que llaman el reset económico.
O sea, realmente hay que tener la mente muy abierta, muy, como diría yo, abstraída para entender las piezas de dominó que están moviendo esta gente, o mejor dicho, las piezas del puzzle a nivel geopolítico. Por ejemplo, mira, en una de mis conferencias yo le digo a la gente que ustedes se deben imaginar el mundo como si fuera un puzzle de unas 20.000 piezas o 30.000, algo desorbitante, ¿no? Como 4 metros por 6, donde en la parte de abajo fuera el mundo submarino, los cangrejos, los peces, etcétera. En la parte intermedia, lo que es la zona de agua, de lo que es las olitas y demás, más arriba una isla y mucho más arriba veríamos pájaros, el sol y demás. Entonces, una pieza que esté en la zona inferior no se va a dar cuenta de que pertenece a un todo global, porque es todo el mismo el escenario. Y eso es lo que la gente tiene que tener apertura para entender que las circunstancias macros de la política y demás están todas conectadas. Por ejemplo, en Latinoamérica el comunismo se está expandiendo en Chile, Perú, México, bueno, Venezuela ya sabéis que ese ha sido un caos. Antes se llamaba lo que es el Foro de Sao Paulo, ahora se llama el Foro de Puebla. Entonces, tenemos que considerar de que esto es digamos, es un plan de acción orquestado, sincronizado a nivel global y con unas afectaciones. Vale, Cruzado, te toca. Nada, bueno, yo acabo de entrar hace nada, así que no apenas ni sé de qué estamos hablando, así que... Estamos hablando de lo mal que está el asunto de la desindustrialización de Europa de Estados Unidos y la que está montando China. A ver, en ese sentido, es que poco podemos hacer nosotros, ya que la industrialización debe venir por medio del gobierno. Si No, pero Cruzado, una cosa que ninguno de nosotros puede permitir, y ya sé que va a acabar pasando es el reseteo. No podemos permitir que es que aunque consigan resetear los bancos, etcétera, y volver a empezar, solo van a hacer la bola más grande, porque el sistema se va a replicar y años después va a pasar lo mismo y tal. ¿Qué pasa? Que las acciones y el dinero inflacionario, el dinero que se imprime masivamente, ahora, ¿qué pasa? Que la mayoría de ese dinero está invertido. ¿Qué pasa? Ellos pueden quitarlo de los bancos, pero no pueden quitarlo de las acciones. O sea, va a ser un reseteo a medias. Porque hay cosas que no se pueden resetear. A ver, esto yo... Es cierto que cada vez me estoy metiendo más al cristianismo por este tipo de cosas, ¿no? Pero yo lo que veo es que la gente ahora está viviendo una dependencia al capitalismo, tanto que ahora es como de, mira, ahora lo vamos a modificar en algo que es más hacia nosotros. Y la gente ahora pues está comiendo la mano porque diciendo, si me quitan a mí el capitalismo, ¿qué hago? Pues mi vida es una mierda. O sea, vamos hacia una dirección en que poco a poco va a triunfar la dictadura de las grandes corporaciones y de las grandes riquezas. Y ojo, no hablo solo de grandes riquezas privadas, sino también de las públicas. Vale, Cruzado, todo eso está muy bien, etcétera. Pero lo que hay que hacer es luchar, esforzarte y arriesgarte para estar arriba cuando eso pase. Si estamos en el suelo como una persona normal, nos va a hacer mucho daño eso. Pero, ¿qué significa estar arriba exactamente? ¿A qué te refieres? Estar arriba significa arriesgar parte de tu sueldo en invertirlo, meterlo en bancos, en acciones, etcétera, para aguantar y seguir. Es que realmente tú en el tiburón. Aquí en Porque este si no sentido, vas a ser un pececillo toda la vida. Aquí en este sentido yo es que me tiraría más a rollo cristiano, ¿no? En este sentido de que ya recuerda lo que nos dijo Jesús, ¿no? Que allá donde esté tu tesoro, allá estará tu corazón. Yo por mi parte pienso que lo que tenemos que hacer es recuperar parte de la humanidad que hemos perdido, ¿no? Y por lo tanto habría que... Cruzado, la humanidad siempre ha sido una... Esto de que nos vemos como personitas y todo esto. Los cocodrilos también se ven como personas, los monos también se ven como personas, ¿me entiendes? O sea, en plan, cada animal se ve a ellos como personillas, ¿me entiendes? Y tú dices, no, es que tenemos que recuperar la humanidad. La humanidad es destructiva. O sea, desde que éramos cazadores y simios colgados en un árbol, ya estábamos pensando cómo nos íbamos a cargar al otro bando. A ver, si tú has estudiado la Biblia, entenderás que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Claramente Dios tiene un componente destructivo, pero también tiene un alto componente creador. Simplemente lo que hay que hacer es... Piénsalo de esa manera, Cruzado, piénsalo, ¿vale? No, pero piénsalo. Yo lo digo porque lo que hay que hacer... Por muy perfecto que quiera crear Dios algo, la naturaleza sigue su curso. La naturaleza moldea las cosas.
Ya, Porque sí, es eso no lo niego. morir o matar. O sea, en plan, es como el mercado, unos ganan y unos pierden. lo que Y la digo naturaleza es que así. lo Y que la me estoy naturaleza es así, cruzado. lo que me Para refiero que es gane el que león tiene que morir la cebra. Y esto siempre pasa así. lo que me refiero es que el ser humano es el que ha creado la situación en la que estamos, o sea, ha creado la situación física para llegar a donde estamos a día de hoy, que tú, por ejemplo, hablas del gran reseteo y demás. Lo que me estoy refiriendo con esto es que es un problema humano, cuando lo que tenemos que hacer es simplemente, en base al estudio y demás, nos damos cuenta que simplemente la solución está desde el año cero, o sea, simplemente es Dios. La gente debe recuperar esa espiritualidad, ¿no? Ese acercamiento a Dios, tener esa cercanía a Escúchame, Dios cruzado, no y me por los lo tanto, conviertas. No me los conviertas todos en Platón y en compadres que se tiraban más tiempo pensando que trabajando, ¿me entiendes? Y yo no quiero una no, sociedad así. si claramente hay que trabajar y demás, lo que me estoy refiriendo es que realmente la gente a lo mejor está preocupada de, no, el gran reseteo, el empleo va a ser una mierda y demás. Bueno, Son preocupaciones reales. ya hay muchos curas y sacerdotes que están incluso hablando de que se viene el apocalipsis ya, o sea que ya hay señales de que Dios está muy cerca, ¿no? Yo por mi parte lo que veo un poco es un poco a medias, ¿no? Como que Dios sí está dando señales, aunque bueno, lleva dando señales mucho tiempo, pero en cualquier momento podría estar y habría que estar preparado por un lado. Y por el otro lado es que vamos un poco hacia una distopía tipo 1984, pero más no tanto de que te van a forzar a creer, sino que digamos que poco a poco harán que el ser humano se destruya a sí mismo. O sea, y realmente vendiéndotelo como una libertad y como que, mira, aquí está en suma libertad. De hecho, me quedé flipando que con un comentario que ha habido, por ejemplo, de Luna Wine, que de hecho se lo comenté a, bueno, mucha gente que me quedé flipando, que ya ha estado como justificando en cierta manera, no lo dijo tal cual, ¿no? Pero como la esclavitud infantil diciendo de que incluso si unos padres no quieren un hijo, que lo puedan vender si ellos quieren. O sea, me quedé estupefacto, pero es realmente, si os dais cuenta, como que el ser humano es el que va poniendo esas ideas y en cierta manera esta alta libertad que estamos teniendo, que da buenos mensajes en mi opinión, también da malos mensajes y al final es como que la sociedad poco a poco digamos que va hacia donde le gusta y hacia donde le gusta, donde los medios de comunicación, la sociedad y demás está queriendo que vaya. O sea, en un principio era el Sálvame, el Aquí hay tomate, el que ha hecho Jesulín, que ha hecho no, bueno, María Patiño, que ha hecho X persona, ¿no? Y al final es como que vivimos controlados, ¿no? Y es lo que me refiero en cierta manera. En un principio no quería verlo porque ya sabes que siempre he tenido un componente más de pensamiento liberal, pero es cierto que nunca he dejado de ser cristiano. Sin embargo, estudiando, escuchando a gente, informándome más, te percatas, ¿no? En ese sentido, ¿no? De hacia dónde estamos yendo y que la libertad es buena, lo que es malo es el libertinaje y también, por otro lado, ese libertinaje, cómo lo está moviendo y quién lo está moviendo realmente, quién está haciendo que la gente al final diga, no, consumir esto es lo más guay, es ser pro y demás. Era como cuando, bueno, seguramente tú has vivido esta época, aunque no sé, Jesús, de plan, porque Javito y yo somos más de nuestra quinta, ¿no? Que eso, tenemos más distancia. Pero, por ejemplo, cuando decían eso de que, por ejemplo, los mayores que repetían y tal, y fumaban y decían, no, fumar es de guays, es, vamos, o sea, si fumas eres guay, si bebes alcohol eres guay, porque era como que lo que hacen los adultos, ¿no? Y al final en cierta manera, digamos que cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Que al final de cómo nos han criado, también cómo hemos nosotros decidido. Y yo es por eso que veo que la sociedad se encamina en cierta manera, un poco es cierto, por las élites, pero claro, no entendiéndolo, en mi opinión, yo no creo, por ejemplo, que haya un nuevo orden mundial como tal, aunque hay gente que sí lo cree, sino que Yo realmente soy. simplemente son corporaciones que van por sus intereses y tienen pequeñas alianzas con otras grandes corporaciones y diciendo, a ver, ¿cómo podemos hacer para tener cada vez más mercado? Y yo no te piso, tú no me pisas, etc. O sea, me refiero a eso. No es cierto que no lo veo como que tienen una mesa ahí redonda y negocian todo, sino que es más como pequeños tratos y realmente yo veo en cierta manera que es eso, simplemente las grandes corporaciones Cruzado, repartiéndose el pero mundo. Dime. cruzado, que ya te digo que China se ha dado cuenta de una cosa y que la única manera de arrodillar un país es controlar su economía. Si tú controlas toda la industria, controlas Es ese que de hecho, país.
Si una persona controla el IBEX, controla España, ¿me entiendes? Es que a eso es donde voy. ¿Qué ha pasado? Que realmente China ha roto una ecuación que se creía que no se podía romper porque era como de no, el capitalismo es lo que funciona, el capitalismo hegemónico, mira que es así, que China incluso pacíficamente se ha hecho capitalista y claro, están masacrando gente en la plaza de Tiananmen, pero no nos vamos a meter con China porque es nuestra amiga y el enemigo de la Unión Soviética. Ese tipo de cosas al final lo que pasa es que diciendo, mira, nosotros seguimos siendo socialistas, queremos el modelo socialista, pero entendemos cómo funciona el capitalismo y vamos a usar el capitalismo contra los capitalistas. Es lo que ha hecho China, ¿eh? O sea, no me estoy poniendo a mí. Y lo que ha hecho ha sido comprar África, que de hecho le está saliendo genial, tanto que en la ONU, en votaciones que eran favorables a China, la mayoría de países africanos ha votado a favor de China. Y ahora está comprando América Latina, o sea, bueno, o Hispanoamérica, mejor dicho. O sea, Luego querido será América Latina. Australia, luego será Japón y No, al final Australia va a no. acabar siendo Europa. Australia está en una situación casi de guerra, tanto que han pillado lo de los submarinos, que se ha hecho algo, ese conflicto Mira, Estados Unidos con Francia. lo que pasa, ¿sabes qué es? Lo que pasa es que China quiere hacer colonia suya a Australia, Australia no se deja. No, es que es eso, más o Sí. menos. Lo que quiere es básicamente dominar Asia-Pacífico, China. O sea, es, digamos, su zona hegemónica y por lo tanto por eso se va a América Latina para tener Y nos un mayor espacio estamos, pacífico y por otro lado se está yendo a y África nos, para y tener nos esa parte estamos, del Pacífico. nos estamos olvidando de una cosa, ¿vale? Una Dime. cosa muy importante, Cruzado. Y es una cosa muy sencilla realmente. Tú sabes Hong Kong y Taiwán, ¿no? Tú sabes que China los quiere. Que hará Claro, lo que pero porque sea lo para ve. recuperarlos. Es que básicamente China lo lo que ve. espera es que Estados Unidos esté en una situación crítica, jugar con la deuda, que casi toda la tienen los chinos, a dejarlos inactivos para que ellos puedan recuperar estos territorios e invadirlos militarmente. Y eso es lo No, que es pretende. que Estados Unidos ya está en una situación crítica. Lo que pasa que no se ve. Pero Biden, de hecho, ya está cortejando una de las peores valoraciones como presidente de los Estados Unidos. Pero vamos Y- a ver, si este señor solo se ha puesto a imprimir billetes y no ha parado, que no ha hecho ninguna de bien en todo lo que lleva de No, es legislatura, que pero por si ha eso que subido me la inflación refiero. por su culpa. Es que yo me refiero que Estados Unidos va a una situación de quiebre, en este caso Pero social. que no es sostenible la deuda Y, que tiene y, más de un 200% Cruzado, que un 200% te mata como país. y realmente lo que te quería comentar, y no solo se ve en Estados Unidos, sino que se está viendo en gran parte de los países europeos, con esa ruptura social que ahora mismo lo que está incentivando sobre todo es un ascenso de modelos más conservadores. Solo hay que ver el caso de Polonia y Hungría, que está, con todo respeto, Porque pero eso son ejemplos a seguir. están triunfando mucho por Europa. Señores, permítanme una Sí, sin opinión al problemas. respecto. Lo que estás diciendo, Cruzado, es bastante exacto, pero hay una cosa que debes entender. Lo que ha pasado en Estados Unidos es que los mismos grupos que apoyan a Biden y que falsificaron las elecciones de reelección de Donald Trump No lo dudes. son los mismos que están detrás del gobierno chino. Entonces, aquí el problema está en que en Estados Unidos hay un despertar del nacionalismo contra la imposición de Biden. Biden está cada vez peor. De hecho, ya han declarado la orden sumarial de, digamos, de relevo presidencial, porque saben que este tipo le dura un telediario su vida. El tema del asalto al Congreso norteamericano hace 2 años fue muy, muy comentado. Realmente el que ganó las elecciones fue Donald Trump, que tenía una postura en la cual respeto al nacionalismo norteamericano en frente a lo que es la expansión del gobierno comunista dirigido por Pero la vamos a monarquía. ver, Jesús, perdona que te interrumpa y luego sigues. Pero es que Donald Trump ya lo dijo, el enemigo es China y Biden, no, es que tenemos que hacer lazos, tenemos que negociar, haciendo ver que no pasaba nada, etcétera. Pero Y aquí, por no hacerle caso al otro están como están. pero aquí comentar que yo no creo que China como tal tenga gente, sino lo que tiene realmente es que compra al propio lobby estadounidense No lo Claro, la dudes. deuda. y es más o menos, o sea, es simplemente dinero. O sea, ya sabemos que el Mira, mundo siempre se mueve por dinero y por favores. Cruzado, permíteme una observación. El Ujú. punto está que Estados Unidos compra hace años la deuda china desmantela la industria norteamericana y la plantan en China. Los chinos Ujú. aprenden y ahora son los chinos
los que utilizan la geopolítica o la guerra asimétrica comprando deuda norteamericana y deuda de otros países. Por ejemplo, México, aquí dentro de poco vamos a empezar a hablar chino-cantonés, porque esto está infestado de empresas chinas. Y eso ha sido, digamos, debido a esto. ¿Tú te crees que los chinos, con todo el dinero que tienen, por ejemplo, Sudáfrica, en Sudáfrica China ha hecho unas inversiones del carajo en países que estaban de la miseria, igual que Alemania, y que se han quedado con sus recursos naturales? China necesita materias primas de todo tipo para seguir facturando, manufacturando, etcétera. Entonces, hay que entender eso a nivel geopolítico. O sea, no es solamente decir, no, es que los chinos son los malos. No. ¿Quién está orientando a los chinos a hacer lo que están haciendo? Por ejemplo, en el año 1913, Trotsky viaja a Nueva York, Rockefeller le da unas maletas de dinero y luego monta todo el desmadre en la antigua Rusia para acabar con el zarismo. O sea, la masonería tenía bien claro que tenía que acabar con las casas católicas o cristianas de Europa, que son los Austrias, los Borbones y los Romanov. Y eso hay que entenderlo. Ahora lo que está pasando es la reversión de eso. Pero señores, ya lo dijeron en su momento, quien está detrás de todo esto es un pueblo apátrida, sin tierra, con lo cual no tiene permanencia en ningún país. Y ustedes saben de quién estoy hablando. Entonces, sí, ese es el punto. Y estamos hablando de un tema económico. ¿Por qué matan a John F. Kennedy, primer presidente norteamericano católico? Incluso, y ahí tienes católico y además él quería acabar con la Reserva Federal. Sí, eso sí lo sé. ¿Puedo comentar una cosa? Totalmente. Sí, claro. Vamos a ver. También se ha comentado mucho que realmente en el Titanic la gente que fue era gente importante. O sea, normalmente había tres categorías y la gente importante que se fue al Titanic era la gente que hubiera apoyado el derrocamiento de la Reserva Federal, y precisamente porque se murieron les faltó oposición a eso. Es que no, estaba descompensada. La política en ese momento estaba descompensada y los grandes contrarios a los házaros sionistas decían que iban en el Titanic. O también decían que era el barco gemelo del Titanic para cobrar el seguro. En fin, sea lo que sea, ahí se marca un antes y un después. Pero antes del Titanic, acordaros de lo que pasa en 1917 en Moscú. Perdona, en Rusia. Acordaros de eso. Acordaros de eso. Pero vamos a ver, o sea, yo creo que todo este marroneo, etcétera, fue porque Rusia quiso proteger a los países eslavos y hacer el conflicto con Alemania. Porque si Serbia caía en manos de Austria, se acababa todo. Se acababa. O sea, la Primera Guerra Mundial solo sirvió para que los puñeteros sionistas colocaran a Estados Unidos donde querían para seguir controlando el mundo. Y en la segunda lo remataron. Espera. Eso es una verdad en medias. O sea, no es mentira, es una verdad a medias. El trasfondo de la Primera Guerra Mundial fue la constitución del Estado de Israel en los territorios de Palestina. Cuidado, eso es ilegal. Y ahí los ingleses fueron los que estuvieron presionando, haciendo digamos, el triángulo entre los sionistas, Inglaterra y luego la parte de la banca norteamericana. O sea, hay que montar el puzzle de esto en historia para entender cómo viene esta situación. Es más, el Estado de Israel es un Estado ilegítimo, ilegal. O sea, es un territorio arrebatado a los palestinos de mala manera para beneficiar a una minoría que, si nos ponemos en ese plan, a los gitanos también les montamos un país. Espera, lo que está diciendo es real y es más... Es ilegal. Imagínate que cayera una bomba atómica en Israel. ¿Ustedes saben dónde se van a ir los judíos? A dos sitios. Cataluña y se van a ir a Argentina. Ahí lo tenéis. Hay que ver el tema a nivel geopolítico. Acordaros, son una raza sin tierra. Nos han echado la culpa a los españoles que los echamos, que luego hubieron los conversos. Mentira, nunca se convirtieron. Nunca. De hecho, si se hubieran convertido, estas broncas que traemos ahora no pasarían. Pero ellos son los apátridas. Y no tengo nada ni a favor ni en contra, pero sí te digo que dentro de los apátridas hay un grupo muy pequeño
que son los responsables de todo esto. Es como cuando dicen, no, es que los españoles todos somos unos cabrones. No todos. Hay una parte que sí y otra que no. Entonces también hay que ser justos. Cuando decimos los judíos son lo peor, no todos. Una Y es que ínfima minoría. es más, luego estos países y estas naciones y todo el tema, ¿qué pasa? Que siempre falta dinero. ¿Por qué? Por la falta de industrialización, etcétera. Luego, ¿qué pasa? Que obviamente suben los impuestos porque como no hay industria tienen que sacar beneficios para mantener chiringuiteo público, etcétera. Y luego criminalizan a la gente que se lleva el dinero a Suiza y otras partes para proteger su patrimonio, que es legal. Que Mira, encima los señalan por irse con su dinero, un dinero legítimo y que han ganado, ¿sabes? Porque como si fuera suyo, ¿me entiendes? Como si lo que tienes tú en tu cuenta fuera suyo. Mira, Jaimito, ¿tú sabías que el moro invade España con dinero judío y la reina Isabel la Católica recibe préstamos de los judíos para eliminar a los moros? Eso Pero hay si que financian verlo los dos bandos siempre. Financian los dos bandos siempre. Siempre. O sea, pero si en la guerra de Napoleón pasó lo mismo. Efectivamente. Por eso es tan importante comprender que cuando una entidad o una raza es apátrida, no te puedes fiar de ellos por ninguna parte, porque no tienen pertenencia nacional a ninguna parte y quieren acabar con las nacionalidades para convertir el mundo en un planeta amorfo, sin identidades culturales. Escúchame, pero ellos tienen ellos ahora tienen un problema muy grande también, porque por mucho establishment que haya, tienen un problema que no pueden solucionar y es que el gobierno chino no lo pueden avasallar, no le pueden torcer el brazo porque saben que él maneja el bacalao y no saben qué hacer para quitarle poder, ¿sabes? Porque ¿qué van a hacer? Intentar meterse en China lentamente. A ver, claro, ya están, acuérdate que Mao toma el modelo de Lenin y de Stalin, que es un modelo de judíos. El comunismo lo inventan los házaros, no hay de otra, para destruir las casas católicas europeas, que era el único que le podía hacer frente a una globalización. Fíjate, en el año 1741, en Cartagena de Indias, los ingleses, con una flota de 100 y pico navíos, quieren romper la hegemonía española y controlar la parte de lo que es el Caribe. No lo consiguieron. Blas de Lezo, con más o menos creo que tenían menos de 20 barcos y con 3.000 hombres mal armados, les dieron una paliza impresionante. Y hay una anécdota. Porque somos muy listos. No, fíjate, pasó lo mismo en la batalla de Lepanto, lo mismo. A las 12 en punto, el día que iba perdiendo España la batalla, Blas de Lezo toca oración, que es un toque que podéis buscar en YouTube, muy interesante, que los ingleses ya conocían el toque de oración, rezan el Salmo 69 y a continuación, cuando acaba de rezar el Salmo 69, tocan carga, a bayoneta calada. Los ingleses salieron a estampida. En la batalla de Lepanto, en la nave insignia de combate, llevaban delante el estandarte réplica de la Virgen de Guadalupe. Aguas con esos temas. Igual que cuando salen los comunistas de Austria en 1952, creo recordar, se fueron de un día para otro porque desde el Vaticano dieron la consigna de todos a la misma hora rezar el Santo Rosario. Y eso se está olvidando. La gente está cada vez con el ateísmo, el neoateísmo metido en las neuronas y se olvidan del poder de la oración. Cuidado, yo no soy cura, no soy un beato, pero tengo una cosa bien clara. No puedo negar la evidencia histórica ante acontecimientos que han pasado. Igual que, por ejemplo, la batalla de Covadonga. Ahí lo tenéis, 300 contra 10.000. Y no hay forma de negar eso históricamente. O sea, cuando te enfrentas al mal, pues al final pasan cosas. Es como dijo San Juan Pablo II, el mundo está dominado por el mal. Y esto ahora mismo, geopolíticamente, no es una guerra entre los chinos y norteamericanos. No, es una guerra que trasciende al alma entre Satanás y la gente devota de Cristo. Y no hay más por dónde hacerle. ¿Cómo se han infiltrado la masonería? Que son inspirados por los házaros. Han infiltrado el Vaticano, han infiltrado gobiernos enteros, instituciones, empresas. ¿Qué es lo que está pasando en España? En España es la política, los títeres de la masonería anglosajona. Pero
Inglaterra, después de la batalla de 1741 en Cartagena de Indias, con el comandante Vermont al frente, tuvo una cosa bien clara. No podemos vencer a España por la fuerza de las armas. El error que cometieron en su día, en esa batalla, fue no haber mandado toda la flota al Támesis y Londres ahora hablaría español. ¿Por qué? Porque el español dice, acabo la batalla y se acabó. Entonces, no. El anglosajón dice, acabo la batalla y extermino a los supervivientes. Ahí lo tenemos. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuántos de vosotros sabéis películas de indios y americanos o indios y gringos? Pero si se han cargado toda la raza de ahí arriba, que queda el 5%. Pero ¿qué había antes? Mira, Toro Sentado, Águila Gris, todos estos grandes jefes indios hablaban español mejor que tú y que yo y eran católicos. Entonces, el Día de Acción de Gracias, 100 años antes de la oficialidad norteamericana, fue una celebración entre cristianos del Nuevo Mundo. Mira, y de los autóctonos. Jesús, pero yo te digo una cosa. Dime. ¿Tú sabes cuando nos unimos a Portugal, hicimos la gran flota y fuimos a Inglaterra? Tendríamos que haber pedido que Francia nos ayudara y ahí sí los derrotábamos a los puñeteros anglosajones. Sí, pero acuérdate que Francia en aquel momento estaba absolutamente influenciada por la masonería, bueno, por la masonería anglosajona. Por ejemplo, ellos sí quisieron instaurar aquí en México un gobierno masón con el rey Maximiliano, porque México hace 200 años que no levanta cabeza por culpa de los masones. Escúchame, Jesús, pero no. El fallo fue que los putos traidores de España independizaran Sudamérica para vendérsela en bandeja a los puñeteros ingleses, tío. Y por ahí no pasó. No exactamente, no exactamente. La masonería anglosajona se infiltró en los virreinatos, contaminando. Ahí tienes, por ejemplo, Simón Bolívar. Dice, nosotros les construimos ciudades. Y les construimos ciudades, universidades, hospitales y demás. Pero y parece que no hicimos nada. Porque ellos, los holandeses y los ingleses, nos inventaron la leyenda negra. Hay que tener bien claro esto. La famosa leyenda negra de que somos, ¿cómo se llama? Exterminadores. Aquí en México, hasta 1500, se mataban 20.000 gentes y las lanzaban desde una pirámide para que la gente luego hiciera pozole, que es como un caldo madrileño, pero en vez de ser carne de vaca usaban carne humana. Entonces, vamos a ver, la gran expansión de la cristiandad en Latinoamérica, los masones anglosajones no nos los han perdonado. De hecho, hay un doctor en historia que es de Tenerife, ahora no recuerdo el nombre, ustedes busquen en Google la tilma, como suena, la tilma de Guadalupe. Dura 1 hora, 1 hora y media y explican exactamente en el estandarte de esa tilma, que es el cuadro, lo que hay, las propiedades que hay, que ni siquiera la NASA ha podido descubrir cómo Rábano se pintó eso. Porque ese cuadro tú ves la Virgen de Guadalupe de frente, pero es que tiene un anverso y un reverso. Y lo que tú estás viendo es el anverso. Entonces, lo que quiero yo decir es que cuando dos poderes se enfrentan, por ejemplo, los dioses mesoamericanos, sobre todo los mexicas, eran todos adoraciones a Satanás. Eso se ha descubierto recientemente. Y la Virgen de Guadalupe marca la pauta y empieza la gran expansión del continente. Danse cuenta que la Nueva España era un continente impresionante. O sea, lo que es México ahora multiplícalo por 4. Desde Alaska hasta todo lo que es, hasta Filipinas. Eso era la Nueva España. Y eso los ingleses no lo podían consentir por ninguna parte. Los anglosajones, donde llegan, ganan la batalla y exterminan a los locales. Por ejemplo, en China inundaron de opio a los chinos. ¿Para qué? Para tomar el control de la población. Vamos a ver, o sea, en plan, si realmente los ingleses a los chinos les han pegado 2 palizas, pero grandes, ¿eh? Sí, o sea, vino la primera guerra del opio y vino la segunda, o sea, en plan, y les hicieron tratados así súper mega injustos. O sea, se dedicaron a vender drogas, ahora mucho perseguir las drogas cuando ellos son los primeros que han infestado mercados de drogas, etc. Lo único positivo a día de hoy es las libertades que cedieron a Hong Kong en comparación a la China continental. Eso es lo único bueno. Lo demás... Nada. ¿Hola? Hola. Sí, te oímos. Pensé que se había perdido la transmisión.
Miren, el problema que tenemos nosotros, como decía yo el ejemplo del puzzle de 20.000 piezas, es que estamos viendo la piecita que está en la arena donde están los cangrejitos, pero no estamos viendo dónde está la isla y dónde está el sol, el cielo y demás. Hoy en día, si no consideramos la historia como una historia geopolítica donde ha habido conspiraciones, implicaciones y demás, lo hemos jodido. Por ejemplo, uno de los grandes samuráis japonés era católico. Era católico. Y si estudias la historia de Filipinas, este hombre va a Filipinas y crea evangelización. O sea, el español se ha fusionado con todas las razas habidas y por haber. Porque somos buena gente. ¿Eh? Porque somos buena gente. Claro, porque nosotros no exterminamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos, de alguna forma, tenemos la cristianización como objetivo grabado en el ADN. O sea, mira, por ejemplo, ¿por qué los indios cayeron en todas las mentiras de los anglosajones? Porque estaban acostumbrados desde 100 y pico años antes de tratar con españoles y ellos decían, yo al español le digo algo y él me dice algo y ese pacto va a muerte. El español siempre respeta. Nosotros confiamos en los anglosajones pensando que tenían la misma ética y honorabilidad que los españoles. Y habéis visto que los anglosajones de eso carecen totalmente. Es más, te digo otra cosa. Dicen, oh, es que España quitaba el oro, no sé qué. Y yo pienso, el que realmente robaba y quitaba todo lo que podía eran los franceses y los ingleses. ¿Por qué? Porque sus colonias, una vez sin ellos, han despegado. ¿Eso qué significa? Que estaban agarrados. ¿Y los nuestros qué pasa? Que sin nosotros no son fuertes. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nos necesitan. Porque al fin y al cabo la riqueza de todos sí que levantaba eso. Y ahora que están fraccionados son incapaces de hacer nada. Porque son débiles. Exactamente. Hay una cosa bien clara que hay que considerar. Los masones, al infiltrarse en las sociedades hispanoamericanas, consiguieron que el oro, plata y brillantes de toda la Hispanoamérica ahora mismo está en Inglaterra. España se llevaba el 20% de los traídos, por ejemplo, en México, en las minas de oro y plata. Y el 80% era para la expansión de la Nueva España por todos los territorios de la orbe. Y eso es lo que nos quieren ocultar. Mientras que España mantenía la producción de todo lo habido y por haber, pues los ingleses cortaban por lo sano. Nos dicen, no, es que los españoles exterminamos a millones de indígenas. Mentira. Luego dicen, no, es que los españoles, digamos, adoctrinamos en la Iglesia Católica por la fuerza. Fue mentira. No, escúchame. Y lo gracioso no fue eso. O sea, en plan, más o menos funcionaba todo, la gente trabajaba, todo iba bien, ¿no? Para que unos 4 peleles se me independicen. Y lo triste del tema es que los políticos, tanto en entonces como ahora, han ido incrementando el nivel de corrupción y el nivel de extracción. O sea que ahora mismo están robando el triple de lo que nosotros sacábamos en su época y no se enteran. En México las minas, casi todas, excepto la compañía Peñoles, que es española, el resto son canadienses. Todas. O sea, y están sacando por año. Y no te pienses que Canadá es inocente porque ahí en la soja está pinchando fuerte a México también. No, que sí, sí lo sé. El problema es que, por ejemplo, el presidente que tenemos ahora, que es un inútil absoluto, es una marioneta de la francmasonería. Ya ves. Y el que está en Canadá, otro que tal baila. O sea, todos pertenecen, digamos, a una u otra logia conectada. Ese es el problema. Mira lo que pasó en Bolivia. Se hartaron de Evo Morales y lo echaron a patadas. Le pusieron el ultimátum. Y mira ahora mismo Brasil cómo está, subiendo como la espuma. Y México está empinada y la gente está sacando el capital de México y llevándoselo a otros países más sólidos. Igual que en España. ¿Quién invertiría ahora mismo con Sánchez al frente y toda esta bola de sátrapas? O sea, ahora, en cuanto España despegue, esto va a ser como un efecto de fichas de dominó. Hispanoamérica. España no despega porque tenemos una moneda que no es la nuestra y 2, estamos desindustrializados. Y 3, es que el chiringuiteo político nos está quitando los fondos. Si es que en Sudamérica pasa lo mismo. ¿Sí? Tenemos una puñetera maldición los españoles que no somos buenos para gobernarnos a nosotros mismos, tío. Ya lo dijo Bismarck en su momento,
Una de cosa, que los españoles somos la raza más grande del mundo, porque llevamos siglos era, peleándonos entre nosotros y no nos hemos hundido. era que me tengo que ir a dormir por temas familiares, ya sabes que mañana curran. Pero un placer y a ver si hablamos más y comentamos Venga, más cosillas, Cruzado, ¿vale? a ver si le das caña al Bitcoin, tío. Yo en 15 minutos os tengo que dejar, porque aquí son las 5 menos cuarto y no he comido. 5 menos cuarto. Sí, de Aquí la tarde. joder. Bueno, aquí de hecho son las 12 menos cuarto de la noche. Sí, O sea, 15 sí, minutos ya sería la 00. sí, sí. Exacto. Entonces, oye, pues si Cruzado, quédate unos minutos más, expone tu opinión sobre lo que hemos comentado aquí, Jaimito y un servidor, y que sería bueno e interesante que dejarlo como aperitivo para la siguiente jornada. Vale, yo por mi Vale. parte intentaré ser lo más breve posible. Yo por mi parte es cierto que admiro bastante al pueblo de Israel, o sea, pero no en el sentido de eso, sino más... Hay cosas que yo pienso que deberíamos aprender bastante de Israel y sería en el sentido, por ejemplo, joder, estoy terminando, ¿vale? Es que, perdón, es que me... a ver, por ejemplo, eso, ellos, por ejemplo, estudian bastante los textos sagrados. Yo pienso que eso se debería incentivar mucho en los pueblos cristianos, sobre todo el Sí. estudio de la Biblia, en comunión, tener debates. Incluso hablaría de estudiar textos apócrifos y demás, y ver de por qué son apócrifos, si deberían incluirse, si no, estudiarse más con la gente y Cruzado, demás. Cruzado, Bueno, dime. te voy a decir una cosa para que te puedas dormir en paz, tranquilo y con la mano en el pecho, Vale, ¿vale? cuéntame. Que la Biblia dice una gran verdad y es que la izquierda es el mal, tío, y cada día me queda más claro. Bueno, no lo dice como tal. Lo que Eh, dice es los no creyentes y para mí hay no creyentes tanto en la derecha como en la izquierda. De sí, hecho, hay en la derecha mucho ateo y demás que luego se dicen que es muy pro cristiano y demás, pero diciendo, oye, si eres pro cristiano, ¿por qué no crees? y Yo, dime de Bergoglio, este papa secularizado, ¿qué opinas? bueno, es que estoy en contra, ahora mismo yo estoy en contra de la Iglesia Católica, pero porque la veo que ha hecho tratos con la mafia, bueno, por otro lado, ha escondido casos de pedofilia. Yo por mi parte lo condeno totalmente todo eso. Yo pienso que la Iglesia Católica está siendo profundamente anticristiana y por lo tanto debería en este caso remodelarse y vamos, en este caso luchar Cruzado, contra esa corrupción. Oye, Cruzado. te lo dejo de tarea. Estudia sobre el libelo de sangre. No te digo más. Bueno, Joder, Cruzado, te pues me damos la pillas en victoria, mal tío, momento porque lo estaba No, hacemos. estudiando. no para que lo comentes ahora, sino para que en la siguiente sesión hables del libelo de sangre y cómo nos han tirado mierda a los católicos desde las posiciones progresistas, ocultando los rituales, por ejemplo, 6 semanas antes de Halloween, donde desaparecen niños, madres embarazadas y luego no aparecen. En México van, en lo que van de año, como 30.000 niños que desaparecen. Ahí dejo el dato. Yo Hay por mi una más. parte lo decía porque ahora me está estudiando a San Pío. ¿Ok? Venga, venga, Cruzado, cuídate, ¿eh? Y buenas noches, tío. Buenas noches y Un gracias por este placerazo. espacio. Seguimos hablando. Pues yo de mi parte, mi estimado Jaime, ¿qué más quieres saber, conocer? Ah, sí, sí, una cosa realmente muy importante y es que hablando de lo que pretendían las guerras napoleónicas y todo esto, los masones hicieron una táctica muy astuta y es que les dijeron a los ingleses que iban perdiendo la guerra Claro. para bajar para que acciones de empresas, etcétera, cayeran, para ellos hacer la jugada y al final en Waterloo, cuando ganaron, se dieron Sí. cuenta de que habían ganado y ya fue tarde. Sí, mira, yo te voy a contar hablando de una batalla, seguramente habrás escuchado la batalla del Álamo, en lo que es Texas. La No me batalla del Álamo, fíjate qué curioso, todo el mundo pensó que el general Santana perdió frente a Houston y no. Cuando estaban todos los soldados medio moribundos después de la batalla, los mexicanos fueron los que realmente habían ganado la batalla y abdicaron
y capitularon con los gringos. Lo que ellos no sabían es que Santana había cobrado 30 millones de dólares por vender a los norteamericanos 3/4 partes del territorio mexicano. Yo a la audiencia le diría que buscaran un vídeo que hay en YouTube que se llama "Los que los masones mexicanos no quieren que tú sepas". Ese vídeo lo hicieron por historiadores mexicanos para celebrar el segundo centenario de la independencia. Escúchame, los estadounidenses se nota que tienen mucha sangre inglesa porque son igual de traidores que ellos. Porque España les ayudamos a independizarse para que me vayan estos tíos, encima apoyen a Texas para que se separe de México y nos jodan a nosotros Puerto Rico, Filipinas, y encima Cuba la dejamos ahí para mover un gobierno títere y hacer que la controlamos sin controlarla. Bueno, son lo mismo, o sea, lo que querían los estadounidenses es hacer una alianza de país a país en Inglaterra y hacer lo mismo que ellos, exactamente lo mismo. Sí, pero no todos los norteamericanos, cuidado, acuérdate de que los gobiernos después de Lincoln, asesinado, han sido masones en Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos una desvergonzosa... Jesús, el mayor masón de todos de Estados Unidos, no te equivoques, es el que dijo: a partir de ahora nos olvidamos del patrón oro y podemos imprimir los billetes que queramos, porque han ido arruinando a la gente poco a poco. Sí, ese es el peor de todos. Estoy de acuerdo contigo y te diré una cosa. En España, el peor traidor que tuvimos fue la gente de la curia militar que impidieron a Isaac Peral desarrollar el submarino que hubiera ganado el establishment en todo el Caribe, y Estados Unidos hoy sería una provincia más de España. Exacto. Es que hicimos el tonto con lo de los submarinos, tío, y eso se me va a hacer rabia, tío. Luego van los alemanes y usan los nuestros, tío. Sí. Igual que, por ejemplo, Ricardo La Cierva inventa el autogiro. Sobre todo el invento de él fue el paso colectivo del helicóptero, que es decir, mover las palas de un lado para otro, delante, atrás, etcétera. Y resulta que en España ni le hacen caso y tiene que vender la patente. Entonces, el problema es que en España han habido fuertes posiciones internas, fuertes resistencias a que nuestra ingeniería supere al adversario. Y el adversario es bien claro, es los anticristianos. Porque yo me imagino en el Caribe, cuando España hubiera llevado el submarino o varias unidades, vamos, los norteamericanos, como diría Blas de Lezo, nosotros les dejamos a los españoles las flotas anglosajonas para convertirlas en palillos y en barracas para transportar carbón por el Támesis. Imagínate lo que hubiera supuesto un par de torpedos. Pero Jesús, otro gran error de España es, vale, descubrimos el submarino y todo lo demás, pero es no haber construido los barcos de hierro para enfrentarnos a los americanos y luchar con los de madera. Porque eso es un desfase tecnológico bastante jodido. Pero eso fue porque Alfonso XII y compañía estaban siendo presionados por los masones para que no le invirtiera. La reina Victoria y la reina Isabel no invirtieron en mejoras tecnológicas, porque le decían sus asesores... Estaban en joyas, muy tontacos. Efectivamente. O sea, el problema es que desde atrás ya hemos tenido traidores infiltrados en nuestros gobiernos. Y las batallas... España es una nación bastante jodida, porque si tú te paras a pensarlo, o sea, realmente somos un pueblo fuerte, pero estamos mal dirigidos. Porque en el caso de que las tropas napoleónicas vencieron a ejércitos españoles bastante importantes, y los propios españoles, sin gobierno, sin ejército, ni nada, fuimos capaces de expulsar al ejército más poderoso de Europa en aquel entonces. Sí. O sea, la gente fue capaz de echar a Napoleón de sus tierras. Pero ¿qué pasa cuando echan a Napoleón de sus tierras? Que luego miran al pueblo español y a veces se sienten avergonzados de ser españoles, porque no hay ese espíritu de nación española. ¿Por qué? Porque hemos tenido malos ejemplos de la política. Nos estamos sintiendo orgullosos de Isabel la Católica y Fernando, Isabel de Trastámara. Esos fueron unos héroes. Pero el resto, oye, ¿qué pasó con Felipe II? Carlos V y primero de Alemania. Oye, espérate, ahí ya empezamos mal. Hemos perdido la identidad patriótica en favor de las identidades extranjeras.
En México se le llama el malinchismo, el complejo de que lo de fuera viene es mejor. Igual que, por ejemplo, España, ¿por qué no tiene ahora industria pesada? Fue desmantelada con el PSOE y vendida a los intereses alemanes. Porque el PSOE es una filial del Partido Socialdemócrata alemán. Entonces, porque llevan 140 años jodiendo y robando a España. Claro. Pero si se llevaron la reserva de oro a Moscú y no nos la van a devolver nunca. No solo a Moscú. Aquí en México hay un montón de gente que se llevaron cajas y cajas de oro y viven ahora de puta madre aquí y les importa un carajo lo que pasa en España. O sea, hay que entender el expolio que nos han hecho. Y te voy a decir una cosa, a nivel heroico, Francisco Franco fue el único que ha ganado al comunismo. En combate, como tiene que ser. En combate, tú lo dices. O sea, cuerpo a cuerpo. Yo me acuerdo de leer las historias de Sidi Ifni, Abdelkrim, las historias de lo que es el norte de África, y en cuanto un moro veía a Franco con pistola en mano, el primer individuo delante de los regimientos, salían corriendo. Y mira que le metieron balazos, ¿eh? Y ese tipo se hizo de una aura que luego demostró la valía y que Escúchame, Jesús, lo más épico de todo es que, ¿sabes? Dicen lo de Franco y tal, como si hubiera ganado la guerra él solo, ¿me entiendes? No. Obviamente lo apoyaron, los católicos lo apoyaron. Claro. A ver, es que los comunistas también, quemar iglesias con las monjas dentro y todo esto, es que también la liaron parda, ¿eh? O sea... Eso eran las normas de las checas estalinistas. Claro. Lo mismo que hicieron los judíos. Pero que lo de las checas no salen los putos libros porque no les interesa. Ese es el punto. Porque si salieran las atrocidades que cometieron en la época de los Romanov en Rusia, es que yo no entiendo. O sea, dice, no, Franco fue un dictador. Oye, cabrón, el comunismo mandó a la tumba 160 millones de almas en todo el mundo. Las hambrunas de Mao Zedong en los años 30 y pico en China, 30 y pico millones se fueron al carajo muertos de hambre. Y el Holodomor en Ucrania, que fueron más de 17 millones contabilizados, y era el granero de Moscú, bueno, de Rusia. A ver, es que los rusos mucho de eso de no, es que nosotros defendemos el comunismo, eso de la igualdad y tal. Y luego, ¿qué pasa con los países del este? ¿Los consideráis inferiores? ¿Los consideráis vasallos? A los ucranianos, si se reían de ellos en su puñetera cara, si les robaban el grano para que no tuvieran para comer, si se comían a sus hijos. Sí. Hay historias. Y luego lo de Camboya tampoco tiene nombre. El tema de Kampuchea, donde matan a 2 millones de intelectuales, médicos, académicos. Es que si te fijas en el comunismo, se carga lo mejor del país. Sí, para establecer una hambruna general y como Cuba, o sea, todo el mundo dependiendo de la sopa boba del gobierno y la cartilla de racionamiento. Y te cargas la intelectualidad y pones en manos de los recursos del país en manos de corporaciones. Ese es el punto. Es lo que estamos viendo ahora. Yo os dejé una liga donde estábamos hablando de las drogas estas de última generación, donde las farmacéuticas en Estados Unidos ya han sido denunciadas por vender drogas para el dolor, que son opiácidos sintéticos, y esos cabrones se imparten. Se lavan las manos, tío, con tal de vender. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, el problema que tenemos... Mira, cuando un país es culto, es un país fuerte, es un país con identidad nacional, es muy complicado venderles una moto o una burra. Por ejemplo, como Putin ahora con Rusia, Rusia está muy unida. O sea, recuperaron hasta Crimea. Y peor aún, si tú buscas China quiere masculinizar a los hombres. Sí, eso lo leí. ¿Por qué? Porque está harto de ver gays, maricones, y eso a un ejército lo debilita. Mira cómo está el ejército español. Ecuatorianos, colombianos, venezolanos. ¿Y dónde están los autóctonos? ¿Dónde está el espíritu patrio nacional? Ah, no, eso es facha. O sea, en Madrid te paseas con una bandera española y te tiran de todo. Pero... Buena María. ¿Me explico? O sea, sí. Nos falta identidad nacional, amor por la patria. A ver, yo lo veo de otra manera. Yo no lo considero tan de si tu orientación sexual. Yo considero que eso lo hacen porque el progresismo que está en Occidente no vaya allí. O sea, ellos
os lo queráis vosotros, pero a mí no me lo traigáis, ¿sabes? Te Dice, porque explico. esos valores el Partido Comunista Chino se los pasa por el forro los huevos y la gente no se entera. Y luego hablan de la ley de violencia de género como si estuviera por todo y somos los únicos tontos que la aprueban. Mira, Jaimito, te voy a decir una cosa. Hay que leer las proclamas de Jacques Derrida, masón, inspirador de la deconstrucción de la ética, y hay que leer los principios de la escuela de Frankfurt, de, ¿cómo se llama esta? Maurice Beauvoir, o Denise Beauvoir, no me acuerdo el nombre, que era una depravada lesbiana, y todos esos pensamientos Simone de Beauvoir, sí, la que escribió Simone, el libro de Mala Muerte, vale. Exactamente, esa ha sido la inspiradora de todas ahora del lobby gay. O sea, pero estamos hablando de gente que debería estar en un psiquiátrico encerrados de por vida. O sea, están haciendo la normalización. Por ejemplo, ahora mismo te encuentras la desmasculización de los hombres en favor de un progresismo de blanditos, o sea, lo que yo llamo totalmente. Plastelinos de cristal, y la mujer está como loca porque no encuentra machos para tener una pareja fiable y van saltando de cama en cama. Claro, esos son los lineamientos del plan Kalergi para acabar con la raza blanca occidental en la Unión Europea, o sea, en lo que es Europa. Eso hay que tenerlo bien clarito. En México tenemos 20.000 negros en el norte de la frontera, en Tijuana, que se supone que son haitianos, y no, señor, son congoleños que echó Lula da Silva y demás y los mandó fuera porque sabía lo que estaban tramando estos. Y ahora el Brasil son los malos de Latinoamérica. Pero no. O sea, hay que entender bien claro el tema de la geopolítica y las migraciones. O sea, si la gente no comprende y solo ve delante su nariz, no va a ver el resto. Y claro, cuando tú le cuentas la película completa a alguien, dice, no, tú eres un conspiranoico, estás fumado. Escúchame, esta gente va a despertar cuando sea tarde. Cuando en España se esté hablando ya de quitarle derechos a las mujeres. Porque Exacto. luego me blanquean el Islam, mucho criticar el catolicismo, mucho criticar el cristianismo, pero nos callamos cuando hablamos de los principales que se los sueltan por el forro los huevos. El PSOE, cada día, porque parece que los que vienen de Marruecos, como es su cultura, no pasa nada, ¿me entiendes? Claro. Mira, el PSOE es el culpable de que en la es España el mal de los en años persona 30, ese partido. Pero es que hay que entender que ellos votaron que no al derecho del sufragio de la mujer. O sea, esos no los partidos católicos. Que una izquierda rancia, traicionera y que llevan 140 años robando y jodiendo a España. Si fue la derecha la que aprobó que las mujeres votaran y se cuelgan medallitas de que fueron ellos. Nunca. Sí. Es igual que, por ejemplo, Marruecos se está rearmando. Y en España, ¿qué estamos? ¿Quedándonos mirando a comer mocos? Los putos moros, ¿ahí qué tienes? ¿Qué tienes entre las Islas Canarias? O sea, ese es el problema. Tenemos una clase política nefasta, amoral, corrupta y totalmente bajada a los calzones a la masonería anglosajona y al nuevo orden mundial. Es la depravación absoluta. Yo estoy de acuerdo. Porque es que solo hemos tenido un gobierno bueno en la historia, tío. Es que todo lo demás ha empeorado el país, sinceramente. Yo te digo, necesitamos un líder fuerte que nos dirija. Y vamos a ser capaces de hacer lo que sea. Sí, mira, por ejemplo, si hubiera sido José Antonio Primo de Rivera, superviviente de la hecatombe de la Guerra Civil Española, él hubiera dejado una escuela de pensamiento bárbara, porque era abogado, se llevaba con todo el mundo, pero no interesaba y se lo cargan. Si tú te lees los postulados de José Antonio Primo de Rivera, realmente te diré, de su padre, el manual de combate y de la realización del ejército lo toma Fidel Castro y con él triunfa a nivel militarmente en los postulados para controlar un país. O sea, el punto es que cuando la gente, la codicia, la avaricia, la soberbia y el, digamos, el empoderamiento se le sube a la cabeza, se jodió. Mira, Franco, lo único que tenía era el Pazo de Meirás, que se lo regalaron y demás, y el tipo vivía dentro de una sencillez, y mira quién era. Y el tipo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo se llama esto? El grupo de judíos, es que no me acuerdo exactamente,
cada año lo honran porque salvó a más de 20.000 judíos de Sí, mandarlos que a huían de Alemania. Alemania y fueron a parar a España. Sí, eso sí lo he oído. Los salvoconductos que firmó Franco y les dio facilidades. ¿Por qué? Porque Franco entendía, oye, acabó la guerra, esto es una raza que huye, pues que sigan su camino, que sigan su camino. No fue un impedimento para ellos. Porque él Y no era racista, él entendía a todo el mundo, ¿sabes? claro, es lo que tenía muy claro una cosa. El hombre que mata a un sacerdote tiene que tener la conciencia negra como Satanás. Y ese hombre tiene que tener su castigo. A ver, Pues, también había abusos, etcétera. O sea, ningún gobierno es perfecto. Pero claro, bueno. ahí tienes, por ejemplo, Companys. Eso ha sido un exterminador. Firmó 7.000 sentencias de muerte de católicos. Y en Cataluña ahora lo ponen como un gran líder de pensamiento y seguidores. Digo, pero estáis pendejos. Es como los maricones poner al Che Guevara como ejemplo a seguir, como inspirador político. Digo, pero si El Che Guevara, tío, se ha convertido en una camiseta que parece muy progresista, ya está. Han sí, blanqueado hasta Stalin, tío. Han blanqueado hasta Stalin esta gente. sí, Esta pero gente se van con una camiseta de estas por donde sea y no les pasa nada, no les pasa nada. Los beneficios de siempre y los privilegios de siempre. Luego te vas ahí con una de Franco y ya te encierran en la cárcel, tío. ¿Sabes? mira, Esa es la libertad. Esa es ahí la libertad, tienes tío. en el 89, cuando cae el muro de Berlín, automáticamente los comunistas preparan todo el tema para mantenerse en el poder y crean el Claro, marxismo cultural. O sea, claro, para meterse lentamente a cucharón. exactamente. O sea, hay que entender de que alguien apoyó al marxismo cultural y son los grandes capitales. No te engañes. O sea, ¿o te crees tú que los rusos que estaban en bancarrota completa con el rublo que no podían intercambiar con dólares ni con otras monedas iban a desarrollar todo el potencial que tienen si no están los sionistas detrás? Bueno, yo creo que ya es suficiente por hoy. Ya le hemos dado bastante caña al tema. Y Perfecto. ya la semana que viene más. Y habrá más gente ya, porque es que estos hacen lo que quieren, pero bueno. No, yo espero que la gente, pues no sé si hay oyentes o esto se graba, pero que haya No, sí, oyentes. sí se graba, sí se graba. Lo que pasa es que lo van a ver casi todos mañana, porque ya es súper mega tarde. No te preocupes. Lo importante es que se cree una conciencia joven, cristiana, con principios, valores, y que entiendan que España merece la pena y bastante. Ya, pero tampoco, ya te digo, o sea, tanto judíos, rusos, chinos y tal, no todos son culpables. Siempre hay No, la minoría para. de culpables que están ahí manchando el resto, tío. Esto Es siempre que, pasa lo mismo, tío. Lo mismo que la inmigración. Hay inmigrantes que vienen y se adaptan. Lo que, sí. claro, los que no se adaptan son los que dan mala imagen al resto. Y eso pasa por todo. ¿Tú te crees que en Londres, los ingleses que viven en Londres están contentos con la invasión de árabes Pero que o de están mal de negros? la cabeza, que les han metido a cucharo en la multiculturalidad y eso es un problema. Sí, porque no tienen capacidad de criterio de discutir y de comparar. Como son analfabestias, no leen historia, no saben lo que pasa, pues es como en México tenemos un dicho que la hormiga se llevaba mal con la cucaracha. Ambos votaron como presidente al insecticida. Ambos murieron. Ya, efectivamente. O sea, eso es así. Pues mi querido Gemito, un abrazo muy fuerte. Hasta la Pases próxima. linda noche y nos estamos viendo. Chao. Hasta luego.